regreso, gracias por seguir en sintonía con Matinal. Pasamos con nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Recientemente usted participó en su calidad de ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en una iniciativa del actual ministro, donde estuvieron analizando temas de desarrollos del país. ¿Qué le pareció esa iniciativa y cuáles fueron sus principales recomendaciones en ese contexto? No, yo creo que es una buena iniciativa porque permite definir con claridad los grandes desafíos y retos que tiene la República Dominicana, no solamente en lo inmediato, sino de cara al futuro, que yo creo que es la parte más importante. Y el evento muy bien orientado, las preguntas muy precisas. Y yo le diría que en sentido general hubo un consenso de casi todos los participantes, creo que inclusive la prensa lo reseña en el día de hoy, en que los grandes desafíos, entre los grandes desafíos que tiene la República Dominicana en los próximos años, y digo en los próximos años porque no es un problema para resolver en un año ni en 2 años, es el tema del desarrollo del capital humano, es el tema de la educación. Aquí hay un serio problema de capital humano. O sea, inclusive yo comentaba que cuando usted compara, hay un índice de desarrollo del capital humano, cuando usted lo compara, nosotros estamos muy lejos de lo que son los países desarrollados en términos de índice de desarrollo. Y eso tiene su implicación en la baja calidad de la educación dominicana, que no se puede negar. El otro elemento que yo insistí mucho y que también fue asumido es el tema de que nosotros aquí no tenemos un sistema de innovación. El mundo de hoy se mueve sobre la base de las innovaciones. Y para eso tú necesitas tener buenas universidades. Yo decía que aquí en República Dominicana el problema fundamental es que no tenemos universidades de calidad. Inclusive yo decía que hay un ranking que ubica las universidades en función de su calidad. Tú observas que ahí las universidades de calidad son las norteamericanas, las británicas. Sí. Entonces, si no resolvemos esos problemas, a eso tú agrégale el tema de garantizar políticas económicas que generen confianza. Yo creo muy importante que haya una política fiscal, una política monetaria, una política comercial que haga que los actores económicos se sientan confiados con el país. Me gustaría conocer pues, de su experiencia como economista y que ha estado en esa área sobre la economía y planificación, que el Banco Central ha estado incrementándose su tasa anual. Eso no lo ha hecho solamente el Banco Central de la República Dominicana, lo han hecho casi todos los países del mundo. Pero eso es como una forma de atacar la inflación, pero detiene el movimiento económico. Me gustaría si eso es correcto, ¿cómo usted lo ve? Bueno, y sobre todo con las advertencias de uno de los organismos de la ONU, que precisamente hizo esta semana, de que ese tipo de políticas podría colocar algunas economías al borde del abismo. Sí. Bueno, lo que está ocurriendo hoy por hoy a nivel internacional es sumamente preocupante. Porque las políticas que se están poniendo en marcha, fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa, se orientan en la dirección de hacer colapsar en términos de crecimiento la economía. O sea, en Estados Unidos hay una política deliberada de tumbar el crecimiento. Porque se entiende que un elemento fundamental del crecimiento es que hay una dinámica de consumo muy grande en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se está consumiendo mucho, pero hay problemas de oferta. Y al haber problemas de oferta, suben los productos. Y entonces, la política de la Reserva Federal es tumbar el consumo en los Estados Unidos. El consumo es el componente fundamental del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. De manera que si tumban el consumo, te tumban la economía. Ya inclusive en los Estados Unidos hay recesión técnica, hay una recesión técnica. ¿Por qué? Porque tiene 2 trimestres consecutivos decreciendo, para no decir creciendo negativo, decreciendo.
Y todo apunta a que muy probablemente en lo que resta del año también la situación se va a mantener. Posiblemente ya no van a ser 2 trimestres, a lo mejor sean más. Esto es muy importante porque lo mismo va a ocurrir en Europa. En Europa también hay una política deliberada del Banco Central Europeo de subir la tasa de interés para también controlar la inflación que se le ha ido de las manos. Pero todo eso, como tú señalabas, tiene de contraparte la reducción del crecimiento de la economía, que también eso va a terminar ocurriendo aquí en la República Dominicana. Porque aquí, escúchame, para un poco terminar con la idea, aquí el problema con el Banco Central es que el Banco Central, en aras de evitar la salida de capitales, aquí hay obviamente una inflación alta, y al haber una inflación alta también la política monetaria se orienta en la dirección de subir las tasas de interés para hacer lo mismo que están haciendo en Estados Unidos. Pero aquí también por el problema de que si Estados Unidos sube las tasas de interés y nosotros no subimos aquí la tasa de interés, los cuartos se van para Estados Unidos, y eso también le crea problemas a la economía. Por tanto, estamos entrando en una fase sumamente complicada, no aquí, en el mundo entero. Y eso, sin lugar a duda, va a conllevar a que se produzca también enfriamiento en la economía dominicana. A pesar de todos los anuncios que haga el Banco Central, todo apunta de que va a haber un enfriamiento de la economía en los próximos meses. Hoy el Banco Central publica un comunicado donde habla del crecimiento de la economía en el mes de agosto de un 5.5%. Y yo a veces pienso que es como si todos los meses y todos los años, todos los gobiernos nos repitieran la misma frase, la misma oración. La economía dominicana sigue creciendo, la economía dominicana crece, tiene 20 años creciendo consecutivamente sin problema. Pero frente a esa situación, los índices de pobreza y de extrema pobreza también siguen creciendo. Entonces uno dice, bueno, tenemos un país creciendo con una economía que se ve muy buena, en bonanza, desde el punto de vista macroeconómico. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Que ese derramamiento no llega a la población. ¿Qué deben hacer los gobiernos? Porque se dio el crecimiento en los gobiernos de Leonel Fernández, de Danilo Medina y ahora de Luis Abinader. Pero ese crecimiento usted lo palpa en la gente que va a comprar a los súper, a los colmados, a la feria, donde quiera. ¿Cuál es el problema que no se ve? No, déjame aclararte, porque en realidad yo a lo mejor debería seguir tu discurso como opositor al gobierno, pero no sería serio. O sea, realmente el crecimiento de la economía dominicana ha contribuido a mejorar las condiciones sociales del país. Ustedes recuérdense que en el año 2004, cuando el PLD llegó al gobierno, aquí teníamos unos niveles de pobreza cercanos al 50% de la población, o sea, que lo generó la crisis bancaria. La crisis bancaria generó una situación de empobrecimiento general del país, que fue lo que le costó al PRD las elecciones del 2004. A lo largo del proceso, del periodo que viene del 2004 en adelante, se produjo una reducción importante de la pobreza, que es a donde deben apuntar las políticas sociales de los gobiernos, generar condiciones para que disminuya la pobreza. Y todo el mundo sabe que la principal vía para resolver ese problema es que la economía crezca, porque cuando la economía crece se genera trabajo. Ahora, cuando nosotros salimos del gobierno, la pobreza había caído a más o menos un 20%. Ahora vino la pandemia, incrementó un poco la pobreza, no mucho, sin lugar a dudas, pero la incrementó. Y todo eso ocurre porque en los gobiernos del PLD, aquí se produjeron políticas sociales que ayudaron a eso. Se estableció el sistema de seguridad social, se establecieron los programas de transferencia condicionada que ayudaron enormemente a mucha gente a no pasar hambre en la República Dominicana. Entonces, no es verdad que
no se ha reducido la pobreza se ha reducido. Y además un elemento sumamente importante que siempre he resaltado, un crecimiento impresionante de la clase media en este país. Y la evidencia concreta de que este país ha echado hacia adelante es ese crecimiento de la clase media. Hoy, en la República Dominicana, el porcentaje de gente en clase media es mayor que el porcentaje de gente en el área, en la pobreza. O sea, eso es una transformación que se ha producido en la ciudad dominicana, que yo le diría a ustedes que es muy importante, posiblemente no se entendió en el PLD. Eso no se entendió en el PLD y eso en parte tiene que ver mucho con lo que pasó en las elecciones del año 2020. Déjeme brindarle un cafecito Santo Domingo. No, aquí llegó no. Carla con el café. Hola, A Carla. usted se lo hará Buenos llegar días, Carla. ahí atrás con muchísimas No, y gracias. el otro elemento que yo Muchas quisiera gracias. apuntalar, Sí. porque esto es muy importante para que lo entendamos, o sea, porque no es que no haya problemas en la ciudad. El otro elemento que es importante que ustedes lo tengan en cuenta es que a lo largo de estos años también se ha reducido la desigualdad social. Yo lo invito a ustedes. Explique eso. ¿Cómo que se ha reducido? Sí, déjenme decir lo siguiente, yo lo invito a ustedes para que no crean que soy yo que lo estoy diciendo. Y obviamente eso ocurrió de manera fundamental en los gobiernos del PLD. Yo quiero que ustedes vean el último informe El índice de desarrollo humano. de Naciones Unidas, Sí, del programa de las Naciones Unidas. Vean el último, para que ustedes vean, la República Dominicana se colocó en una posición de país de desarrollo humano alto, no lo era así antes, en el 2004, desarrollo humano alto. Uno de los factores, la desigualdad social. Se ha reducido y la evidencia es que el coeficiente de Gini, que es el indicador que te dice a ti cómo va la desigualdad en un país, aquí en la República Dominicana hoy está muy por debajo de la mayoría de los países de América Latina. El coeficiente de Gini es. Entonces tú dices, bueno, eso es evidencia de que las políticas sociales que se pusieron en marcha, más las políticas de crecimiento, realmente han contribuido a mejorar las condiciones de vida. Obviamente, lo reitero, eso no significa que yo esté diciendo que no haya problema. Cuando estoy hablando de esto, reconozco que hay más de 2 millones de dominicanos que viven por debajo del nivel de la pobreza. Eso es real. Más de 2 millones. Más de 2 millones de dominicanos que viven por debajo del nivel de la pobreza. Tú estás hablando del 20 y pico % de la población. Sí. Si estamos hablando de 10 millones, tú estás hablando de más de 2 millones. ¿Ustedes pudieron ver o analizar el proyecto de presupuesto sometido por el ahora Poder estamos Ejecutivo? en eso. Estamos en eso. Que donde concentra las inversiones en 3 provincias. Sí. Pero nos puede adelantar porque qué cosas han visto. Podría ser en un nuevo programa, porque el tema es que eso lo recibimos a finales de la semana pasada, ya el texto, y estamos ahora en el proceso de evaluarlo para hacerle las recomendaciones pertinentes a los legisladores nuestros. Pero ya estamos estudiando el presupuesto. No nos hacemos muchas ilusiones por lo siguiente. Miren, el presupuesto, aquí hay un tema que... No, tome su cafecito de Santo Domingo, que eso... No, que está bueno. Hay un tema al que ustedes tienen que prestarle atención, con el tema presupuestario. Yo creo que es interesante estudiarlo desde el punto de vista de ver hacia dónde se orientan los recursos. Pero el problema es que cuando a ustedes les someten un presupuesto, ya usted sabe que casi el 80% de los recursos del presupuesto ya están previamente asignados, desde antes de someterlo. Ya todo el mundo sabe que hay casi el 80% está asignado. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que hay un 4% del Producto Interno Bruto que va a educación. Eso nadie te lo va a cuestionar. A eso tú tienes que agregarle lo que hay que darle a los ayuntamientos, que está, aunque se viola, porque se habla de un 10% y nunca se da un 10%, pero a los ayuntamientos hay que darle una parte fundamental. Tú tienes que darle una parte fundamental al Congreso, a la justicia, son cosas que están establecidas. Tú tienes que darle una parte ya prácticamente aceptada, aunque es pequeña, a salud pública. Entonces hay una serie de cosas que
A eso agrégale que es una obligación el pago de intereses de la deuda, porque si tú quieres seguir accediendo a los mercados de capitales, si tú quieres que te sigan prestando a nivel de los organismos internacionales, tú tienes que pagar. Entonces todo eso tiene que estar establecido ahí. Entonces ya las otras cosas son detalles pequeños. Lamentablemente, a pesar de eso que tú señalas, de la distribución de la inversión en 3 o 4 provincias, lamentablemente el grave problema de aquí en los últimos años es que aquí se ha reducido la inversión del gobierno. En sentido general, la experiencia que tenemos es que los problemas, o sea, cada vez que hay que afrontar una situación, como por ejemplo la que ha afrontado el gobierno en este año con el tema de los subsidios a los combustibles, eso es a expensa de reducir la inversión pública. 56.000 millones de pesos. Cuando tú después de ver eso, entonces un elemento fundamental de la dinamización de la economía y la inversión pública. Por suerte aquí, esto es muy importante, por suerte aquí, esto hay que reconocerlo, el sector privado ha jugado un papel fundamental, porque seguimos teniendo una inversión interna, global, buena, que es la que impulsa ese crecimiento a que se referencia el Banco Central. ¿Pero en qué área se ha reducido tan dramáticamente el nivel de inversión pública? No, pero una vez tiene que ver obra pública y la cantidad de obras que vive anunciando el presidente que nunca arrancan, porque ese es el problema. Por eso es que a mí me da mucha pena oír al presidente hablar, porque en gran medida se ha convertido en un vendedor de ilusiones. El presidente Abinader lo que se ha convertido es un vendedor de ilusiones, porque es que no es verdad que tienen dinero para poder hacer todo lo que él está ofreciendo. En el caso en el renglón que usted dice del pago de la deuda, para poder acceder a los mercados internacionales, hemos llegado a la capacidad de préstamos de endeudamiento en la República Dominicana. Mire, mientras el gobierno tenga la posibilidad de asumir el pago de los intereses de la deuda, no me refiero ni siquiera de los intereses. Los intereses sí, pero yo digo que la parte esta que tiene que ver con la deuda en sentido general, no es lo que los inversionistas en dinero... Además, a los organismos internacionales no les interesa que le paguen el capital. Correcto. Lo que a ellos les interesa es que tú le garantices el pago de los intereses. Si por alguna razón, y este es un elemento importante, se produjera una situación económica difícil y los ingresos del gobierno se caen, porque todo eso puede ocurrir, entonces muy bien pudiera surgir una situación en donde el gobierno no pueda pagar los intereses de la deuda, y si deja de pagar los intereses de la deuda, ahí inmediatamente comenzamos a tener problemas. Yo creo que lo ideal sería tratar de lograr mantener una cierta dinámica de la economía que asegure que los ingresos le entran al Estado y que el Estado siga siendo un buen pagador. Yo creo que ese es un elemento fundamental que hay que entender. Si nosotros queremos seguir teniendo acceso a los mercados de capitales, tenemos que pagar. Temo, no podemos dejarte ir sin hablar de política. Claro. A 11 días de un proceso a interno. 11 días de la consulta, como ustedes le llaman, interna, que tiene el PLD, bueno, los aspirantes están quemando sus últimos cartuchos, pero hay gente que ha regado versiones y cosas que han puesto a circular diciendo que el presidente del partido tiene su preferido o preferida dentro de esta contienda. Y como tú eres el vicepresidente del partido y estás tan cerca del presidente del partido, nos gustaría saber realmente qué es lo que está pasando ahí. Bueno, no, en el Partido de la Liberación Dominicana lo que hay realmente es un proceso democrático, verdaderamente democrático, de selección. Y yo diría que eso es sumamente importante porque pone de manifiesto que en el PLD hay una cantera importante de compañeros que tienen condiciones para llegar a ser presidente de la República. Y con relación a tu inquietud, con relación al tema de que el presidente del partido
está identificado con uno o con otro candidato o candidata, yo te voy a decir que todo eso es mentira. O sea, nosotros que hemos estado inmersos en ese proceso, te podemos asegurar que no ha habido un proceso más democrático en donde los aspirantes son los que han impuesto las reglas del juego. Las reglas del juego ahí las han impuesto los aspirantes. No ha sido ni siquiera el partido. Ahí no se toma una decisión si no están de acuerdo los aspirantes, para que no haya problema. Inclusive, el compañero Danilo Medina, que estuvo durante mucho tiempo participando en actividades semanales de juramentación, paralizó las juramentaciones para evitar que se pudiera asumir que él podía estar estimulado o que estaba desestimulando a los propios aspirantes con su presencia en diferentes actividades para que el escenario fuera de los aspirantes. De manera que yo te puedo asegurar, y yo sé que los aspirantes son conscientes de eso. Es posible que haya gente fuera del partido que quiera crear esa imagen, pero todos los compañeros que aspiran son conscientes de que si ha habido una persona neutral en este proceso es el compañero Danilo Medina. Se hizo ya la inspección, la auditoría al software que se va a utilizar en ese proceso a 11 días de la consulta. Se está en eso. Pero eso hay garantía de que eso se hará y de que no habrá problema. Bueno, muchísimas gracias, Temístocles Montaz. Encantado. Señores, despedimos a Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y ya regresamos.